Cierto, cierto. La situación del Perú no es fácil. La situación, ¿por qué? Porque las industrias pueden hacer sus diagnósticos, pero las industrias forman parte de situaciones político-económicos sociales de los países y al mismo tiempo de situaciones político-económicos sociales de los contextos internacionales. El programa de hoy incluye varios invitados internacionales y va a ser sumamente interesante entender cómo afectan ciertos factores externos también el desarrollo de una industria en nuestro país. Y cómo, por ejemplo, Anthony hacía hincapié en la burocracia y en lo que ocurrió en el gobierno de Ollanta Humala. Los cambios, sin embargo, cuando uno analiza los cuadros que él ha mostrado, vienen y son drásticos a partir del gobierno de Alejandro Toledo. Y recordábamos que fue en el gobierno de Alejandro Toledo que se inicia un proceso de regionalización con un ánimo descentralizador, pero que también fue un modelo regionalizador fracasado, que hoy nos ha metido en una serie de problemas porque se crearon gobiernos regionales no de la mejor manera y eso generó microuniversos en un país que ya de por sí era complejo. Sobre la calidad de la tecnocracia, también la responsabilidad del gobierno de Alan García, hay que hacer mención y autocrítica sobre eso. Acordémonos de la primera exposición del presidente, cuando habló de reducir los sueldos de los funcionarios públicos, que sonaba sumamente bien. ¿Cuántos técnicos salieron simplemente porque al gobierno le dio la gana de recortar los presupuestos para eso, para la calidad? En fin, podríamos ahondar en los diagnósticos, pero nos toca continuar. Y quiero invitar ahora a subir a nuestro expositor Eduardo Gómez de la Torre, él es gerente regional de finanzas corporativas de Credicorp Capital. Por favor, un aplauso para él y continuamos con la primera parte de la jornada de hoy. Gracias. ¿Vas a exponer acá? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar acá y quería agradecer a Laovi Quijandría por la invitación para contarles un poco sobre cómo anda la macro. Esta es una presentación, no sé si podemos, no sé si tengo o si me pueden ayudar con los slides, en todo caso. Esta es una presentación que hizo nuestro economista jefe hace menos de un mes a un grupo de inversionistas extranjeros que querían entender cómo estaba caminando los países en los cuales operamos nosotros, que son Perú, Chile y Colombia. He hecho un resumen. Gracias, muchas gracias. Esta es una presentación, como les decía, que trata de mostrar el ambiente en el cual nos encontramos actualmente, ¿no? El título de la presentación es que estamos mostrando o estamos teniendo un comportamiento bastante resiliente a pesar de las presiones que estamos viendo sobre mercados emergentes. Y creo que en tono con esta conferencia, creo que también estamos mostrando un crecimiento resiliente a pesar de la regulación y sobreregulación con la que nos toca vivir. Acá en el primer slide lo que les mostramos son 6 gráficos y el resumen de este slide, lo que quiero contarles es que nos encontramos en la fase ascendente de un ciclo económico positivo para los países en los cuales, digamos, de la región andina, empujados básicamente, como pueden ver en el primer gráfico de arriba a la izquierda, por un crecimiento del precio del cobre y el precio del petróleo, que han llevado, como pueden ver en el segundo gráfico, a un crecimiento sostenido de las exportaciones, a una mejora en nuestra balanza comercial, a un mayor crecimiento, a una mayor importación de bienes de capital y también a un crecimiento en la tasa de los préstamos. O sea, se ha reactivado la demanda por crédito. Todo ello, muy buenas señales. ¿Qué esperamos para el 2019? Esperamos que las economías de Perú, Chile y Colombia crezcan cerca a la tasa de crecimiento potencial que tienen. Como pueden ver en el primer gráfico, digamos, esperamos a Perú creciendo alrededor de 3,7, Colombia alrededor de 3,5 y Chile alrededor de 3,3. En términos de inversión, digamos, también tasas de crecimiento de la inversión real creciendo en todos los países y acelerándose el crecimiento. En cuanto a inflación, en todos los países bastante controlada. Colombia tuvo un episodio hace un par de años de inflación relativamente alta, por un poco de shock
en sus importaciones y ahora está bastante controlada. Política monetaria, en el gráfico de abajo a la izquierda, lo que pueden ver es se está iniciando en todos los países un ciclo, de contracción de la política monetaria, es decir, los bancos centrales de reserva esperamos que empiecen a subir tasas de crecimiento, tasas de interés en la medida en que la inflación y las expectativas de inflación empiecen a subir. Las cuentas fiscales, es decir, que las cuentas del gobierno, cuánto le ingresa y cuánto gasta, también las vemos estables o mejorando. Y en el caso del déficit en cuenta corriente, lo que podríamos decir es que en general a niveles bastante razonables y estables. A pesar de que existen retos, y estamos viendo cómo la economía mundial está bastante movida, las economías de la región andina están bastante bien preparadas para asumir este choque. Y en este gráfico también lo que hacemos es ampliar la muestra y compararlos con otros países en la región y mostrar cómo nos vemos en los distintos indicadores. Pero yo lo que quería era hacer hincapié en el siguiente slide, ¿ya? Y lo que quería mostrarles es no solamente cómo nos vemos con nuestros pares en la región, sino también cómo nos vemos comparados con otros países emergentes, ¿ya? Y lo que mostramos son 4 indicadores que son los típicos indicadores en los cuales se fijan las agencias de rating o los analistas económicos para entender qué tan vulnerable es una economía, ¿ya? Y yo lo que quiero hacer hincapié es en el gráfico de abajo a la derecha, que es un gráfico que mide el nivel de las reservas internacionales versus los compromisos de deuda externa de corto plazo y el déficit en cuenta corriente. Es decir, cuánto dinero tengo en las arcas versus cuáles son mis vencimientos de deuda y cuál es el déficit que tengo que fondear en términos de dólares, ¿no? de déficit en cuenta corriente. Y lo que uno puede ver en este gráfico es que los países, digamos, como Turquía, Argentina y Sudáfrica, tienen un ratio por debajo de 1 y eso lo que te genera es que tengas que ir a buscar una fuente de financiamiento para financiar el déficit que tienes en el corto plazo. Y por eso vemos a Argentina sentada con el fondo negociando esa línea de 50.000 millones de dólares. La grata noticia es que si uno ve los países en la región, como por ejemplo Chile, Colombia, México, Brasil y Perú, todos están con ratios encima de 1, ratios, digamos, relativamente saludables. Entonces, digamos, ¿cuál es el reto? Digamos, entonces, si vemos los ratios de las economías latinoamericanas, lo que podemos concluir es que en general estamos en un ciclo positivo de los commodities que está ayudando a que nuestros indicadores financieros se vean bastante bien. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto sigue siendo, de nuestra perspectiva, la balanza fiscal. Es claro que en nuestros países ampliar la base fiscal y lograr una mayor recaudación vía ampliación de la base tributaria es complejo y ahí es donde creo que está el reto principal para cerrar ese déficit. Ahora, lo que quería era pasar un poco a contarles un poco más acerca de Perú y cuál es la perspectiva que tenemos en Perú. Lo primero es que, digamos, hay buenas noticias para Perú. El gasto privado, medido como consumo privado e inversión privada, se ha venido acelerando luego de varios años en los cuales estuvo más bien decreciendo. Este año esperamos que la tasa de crecimiento de la inversión privada sea como de 4%, y para el 2019 estamos esperando una tasa de crecimiento del 6%, ¿no? Ahora, si uno ve el gráfico acá de abajo a la izquierda, lo que puede ver es que hay un comportamiento de una leve desaceleración durante 2018. Es decir, crecimos a un ritmo por encima de 4% en el primer semestre del 2018, pero vamos a crecer a una tasa de crecimiento por debajo del 4% en lo que queda del año, o en el segundo semestre del año, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, un contexto internacional menos favorable, los precios de los commodities se han disparado, pero ya se han empezado a entrar a una planicie o inclusive en algunos casos caer. Esperamos un menor gasto del sector público debido a las elecciones que han habido el 7 de octubre.
y no tenemos efectos favorables de base. ¿A qué me refiero? En el 2017 hubo el fenómeno del Niño, en el 2018 hemos tenido una recuperación notable del sector pesca y eso ha generado un efecto base que nos ayuda con la tasa de crecimiento del 2018. Y en el gráfico de abajo a la derecha lo que podemos ver es cómo ha venido creciendo el PBI y también cómo ha venido creciendo la inversión. Y si bien esperamos que el PBI crezca un poco menos en el 2019, sí esperamos que lo que crezca un poco más es la inversión. Entonces, de lo que estamos hablando en el Perú es, si bien tenemos un crecimiento menor, tenemos un crecimiento más sano. Es un crecimiento liderado por inversión privada y por lo tanto, crecimiento más sano. Entrando un poco al detalle de la inversión privada. La inversión privada se va a acelerar el próximo año como consecuencia fundamentalmente de los proyectos mineros. Tenemos Quellaveco, tenemos Mina Justa, Toromocho, Corani, Pampas del Pongo. Y esperamos que esas inversiones sumen en el 2019 alrededor de unos 6.000 millones de dólares, que es un monto notable para la economía peruana. Otros indicadores que nos hacen pensar y ser optimistas con respecto al 2019 son que las expectativas de contratación y las expectativas de inversión se encuentran en un nivel alto comparado a nuestra historia y en su punto más alto desde el 2014. La vacancia de oficinas Prime en el Perú se encuentra ya estabilizada y con ratios mejorando. Y la apertura de oficinas subprime viene creciendo de manera también importante en cifras y en montos, o en cifras no vistas desde el 2012. Y un par de temas más que pueden ver en el gráfico de abajo a la derecha. Las contribuciones al Seguro Social se vienen acelerando y eso tiene que ver con empleo y también la cifra de préstamos hipotecarios también se viene acelerando de manera muy importante, lo cual, digamos, muestra cómo la gente, los consumidores son optimistas con respecto al futuro y, bueno, toman una buena deuda para comprar lo que probablemente sea el principal bien que compra una familia. En cuanto a la política monetaria, lo que estamos esperando es que el Banco Central eleve su tasa de interés. Hoy día la tasa de interés de referencia del Banco Central está en 2,75 y lo que esperamos es que para fines del 2019 la eleve a 3,50. ¿Qué sustenta esto? Que sí esperamos que la inflación empiece a subir en los siguientes meses. Hoy día se encuentra en niveles históricos bastante bajos, está en 1,1% si uno ve los últimos 12 meses, pero esperamos que suba a 2 y luego a 2,5%. Esto porque también hay un efecto estadístico, porque en septiembre, octubre y noviembre del año pasado hubo deflación. La tasa de inflación fue de menos 0,02, menos 0,47 y menos 0,20. Entonces, al eliminar eso de la muestra de los últimos 12 meses, lo que vamos a ver es una inflación que viene subiendo. Después, en el gráfico de abajo a la izquierda, lo que pueden ver es, por un lado, cuál es la inflación vista, y luego cuál es la inflación en la línea verde, digamos, y luego en la naranja, cuáles son las expectativas de inflación hacia adelante. Entonces, los agentes sí están proyectando, pueden ver, ahí hay un gap actualmente entre la línea naranja y la línea verde, sí estaban esperando que haya una mayor inflación en los siguientes meses. Entonces, dada esta expectativa de mayor inflación, si bien todavía no se sale del rango, sí esperamos que el central empiece a subir las tasas para calmar cualquier preocupación que pueda existir por ese lado. En el gráfico de abajo a la derecha, lo que pueden ver es, donde dice initial, es la tasa de interés en la cual el Banco Central inició el aumento de tasas de interés en ciclos pasados de expansión y contracción monetaria. Entonces, lo que pueden ver es que en agosto
del 2004, cuando la tasa estaba en 2,5, inició un proceso de subida de tasas. En diciembre de 2005, cuando la tasa estaba en 3, inició un proceso de alza de tasas, y así se lee el gráfico. Entonces, hoy día estamos con una tasa de 2,75, bastante en rango con el punto en el cual el central ha empezado a subir las tasas, con lo cual, digamos, solamente una vez hemos visto tasas por debajo de 2,5, con lo cual esperamos que ahora la política más bien va a ser alcista. ¿Qué esperamos por el lado del déficit fiscal? Digamos, acá creo que hay buenas noticias. El Fondo Monetario estaba esperando para Perú una tasa de déficit fiscal de alrededor de 3%, pero lo que estamos viendo hoy día es que el déficit fiscal anda en 2,2 y la expectativa es que cierre este año en alrededor de 2,5. Básicamente por un incremento en los ingresos del fisco. Ahora, claro, el reto, como decíamos, es subir esos ingresos de manera estructural vía ampliación de la base, y ese es el reto eterno de nuestras economías. Lo que ha ayudado al Perú ha sido, en parte, la subida del impuesto selectivo al consumo de determinados bienes, y lo que esperamos que, digamos, se implemente como para tratar de subir los ingresos de gobierno son el tema de facturas electrónicas, y masivo, para tratar de esa manera evitar algo de evasión tributaria. Hacia el 2021, digamos, nuestro economista está bastante optimista con respecto a cómo se va a poder cerrar en buena parte esa brecha de déficit fiscal, y espera que para el 2021 nos encontremos más alrededor del 1% del PBI. Luego, en cuanto a tasas de cambio, lo que estamos esperando es una tasa de cambio para este año de 3.25 a 3.30 para el cierre, y para el próximo año algo entre 3.30 y 3.35. Lo que estamos esperando es que, por un lado, nuestro superávit en balanza comercial caiga de 8.000 millones de dólares a 7.000 millones de dólares, con lo cual, digamos, debiese haber una menor entrada de dólares, y eso tiene un efecto en el tipo de cambio al alza. Y por otro lado, esperamos que sí tengamos un poco más de flujos de dólares provenientes de la inversión extranjera directa, es decir, ese déficit en cuenta corriente del cual hablábamos, que anda alrededor de 1.8, se va a financiar fundamentalmente con inversión privada extranjera. Para el próximo año lo que esperamos es una ligera evaluación del tipo de cambio a 3.30, 3.35, producto de dos efectos. Uno, menos flujos comerciales. Sí esperamos que la balanza comercial se apriete un poco, y también lo que estamos esperando es que la Fed en Estados Unidos va a continuar con una política de subida de tasas, con lo cual va a hacer, digamos, los valores y los retornos relativos de la economía americana un poco mejores, y por lo tanto esperaríamos menos flujos viniendo o entrando a mercados emergentes. Acá lo que quería mostrarles es, en el siguiente gráfico, un poco cuál es el balance o el resumen, digamos, de lo que les estaba contando. Lo primero, por el lado positivo, es que Perú debiese seguir siendo una de las economías más dinámicas de la región, a pesar de, digamos, de la turbulencia, a pesar de los temas de los cuales se va a ocupar esta conferencia. Esperamos que Perú siga siendo un país que siga caminando relativamente rápido en 2019. La expansión privada, perdón, el consumo privado se va a expandir de 4% a 6% de crecimiento. Eso es una súper noticia, como les comentaba, crecimiento más sano. Hay una recuperación cíclica, los vientos nos están ayudando, son favorables. Tenemos un nivel de reservas, digamos, también bastante alto. Por el lado negativo, el ambiente externo sigue siendo retador, ¿no? Batallas comerciales ciertamente están golpeando a varios mercados emergentes. Esperamos una contracción del gasto público subnacional, lo cual puede tener efectos también para el primer semestre del 2019.
Como les comentaba, la política monetaria va a ser una política en la cual el central va a empezar a mover tasas hacia arriba, entonces el retiro de una política monetaria expansiva va a tener un impacto sobre el crecimiento de la economía y finalmente el tema estadístico del fenómeno del niño hacia adelante. Temas a mirar y a tomar en cuenta, bueno, el tema político, creo que es un tema que impacta a la inversión de manera importante, sobre todo inversión nueva que quiere llegar a nuestro país. Digamos, por primera vez después de, digamos, muchos años, el año pasado empezaba a tener clientes extranjeros que cuando nos piden mirar cosas nuevas, nos piden mirar cosas nuevas en Chile y en Colombia, y nos dicen, no, Perú por ahora, no, la verdad que hay demasiado ruido, voy a esperarme. Para alguien, digamos, cosa que no había pasado, yo diría, en los últimos 20 años. Entonces, el tema del ruido político está siendo un tema en nuestro país. Bueno, el tema de qué tan rápido se acelera el gasto subnacional, creo que es algo importante, la reconstrucción del niño y finalmente ¿no? la volatilidad que pueda generar el tema de la batalla comercial. No voy a ir sobre estos números porque creo que me voy hasta el almuerzo si es que los empiezo a cubrir, pero la presentación va a estar colgada también en la web de la conferencia, o sea que pueden revisar en detalle nuestras proyecciones para el próximo año. Eso es lo que yo tenía, digamos, para contarles desde el punto de vista macro. Estuve investigando un poco sobre el tema de la presentación y digamos, cómo la regulación afecta al mundo más financiero, que es el mundo del cual vengo yo. Y yo creo que hay dos datos interesantes, o tres datos interesantes que pude recoger. Lo primero es, claro, cómo engancha este tema macro con el tema de sobreregulación. Lo primero es que lo que pasa en nuestro país es que con sobreregulación y con déficit de infraestructura, la tasa de crecimiento potencial de nuestra economía es mucho menor. Ese es el tema clave. Y después, yendo al tema más micro, lo que vemos es cómo la regulación empieza y lo hemos visto en el mercado gringo con dos buenos ejemplos, cómo la sobreregulación empieza a hacer que los mercados empiecen a moverse de ambientes regulados a ambientes no regulados. Y les cuento dos casos bien interesantes. Uno es, en el 2006 o 2007 más o menos, se instala en Estados Unidos una regulación que se conoce como SOX, ¿no? Como Sarbanes-Oxley, que es el nombre de los dos senadores que la empujaron. Y eso llevó a que las empresas que se quieran hacer públicas pasen por filtros y por regulaciones mucho mayores. ¿Cuál ha sido el impacto que ha creado esto? Que antes de Sarbanes-Oxley se hacían alrededor de 534 ofertas públicas de acciones en el mercado americano. Post Sarbanes-Oxley el promedio es más como 130. Entonces una caída brutal en el mercado público, que es un mercado bastante más transparente. ¿Qué ha pasado? No es que se hayan dejado de financiar los startups en Estados Unidos a las empresas que iban a salir a la bolsa. Lo que ha pasado es que se ha creado un mercado privado al lado y cuando uno lee literatura respecto de esto, lo que ve es la creación de estos famosos unicornios, ¿no? Que son compañías que se financian en el mercado privado de equity y que llegan a valer más de $1.000 millones financiadas de manera privada, cosa que era impensable hace una década. Entonces, nos hemos ido de un mercado regulado público a un mercado no regulado. Y hoy día una compañía como Uber, que debe valer $12.000 millones, es una compañía privada, cosa que era impensable hace unos años. Y lo segundo, también interesante, es cómo en el mercado americano, luego de la regulación post-2008, post-caída de Lehman, lo que ocurre es que a los bancos en general les piden ratios de capital mucho mayores. Entonces, los bancos, para poder lograr sus retornos, tienen que limitar de alguna forma la cantidad de crédito que pueden hacer. Y surge todo el mercado de fondos en el mundo de deuda. Pasamos de un mercado en el cual típicamente los acreedores eran los bancos a un mercado en el cual los acreedores en Estados Unidos hoy día más que nunca están pasando a ser fondos como Blackstone, como TPG y fondos de ese tipo. Fondos que originalmente nacieron como fondos de capital privado,
se han ido moviendo hacia el mundo de deuda privada y están empezando a ocupar el espacio de los bancos. De vuelta, tema regulado está pasando al mundo no regulado. Hace poco leía un artículo en Financial Times sobre la reestructuración de Gibson, que son estos productores de guitarras eléctricas, y uno veía la lista de acreedores, y los principales acreedores no eran Bank of America, JP Morgan, etcétera, sino eran justamente los nombres que les mencioné. Y otro tema también importante desde el punto de vista de sobreregulación en el sector financiero es cómo la sobreregulación genera ciertos costos que hacen que se limite la competencia, ya que los más pequeños, las boutiques, no pueden sostener un nivel de gastos acorde con lo cual demanda la regulación. Y ahí solo un ejemplo. En Estados Unidos hay una regulación que se llama FATCA y que tiene que ver con lavado de dinero, que obviamente creo que todos estamos de acuerdo que debe hacerse, pero para darles una idea de cuánto cuesta, eso cuesta alrededor de $5.000 millones a $8.000 millones según cálculos de la Heritage Foundation. Entonces son montos la verdad bastante gruesos. Y bueno, yo tenía 25 minutos para contarles acerca de esto, veo que ya estoy llegando a mi límite, o sea que agradezco nuevamente a la UBIC Jandía por la invitación y espero que tengan un muy buen día.